Evangelio de hoy, sábado 2 de abril de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. En aquel tiempo, muchos entre la gente que habían escuchado a Jesús decían: «Este es verdaderamente el profeta». Otros decían: «Este es el Cristo». Pero otros replicaban: «¿Acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David?». Se originó pues una disensión entre la gente por causa de él. Algunos de ellos querían detenerle, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos le dijeron: «¿Por qué no le habéis traído?». Respondieron los guardias: «Jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre». Los fariseos le respondieron: «¿Vosotros también os habéis dejado embaucar? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos». Les dice Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente donde Jesús: «¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace?». Ellos le respondieron: «¿También tú eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta». Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy vemos la gran hipocresía que tenían los fariseos, pues solamente juzgaban a un hombre por sus criterios y por sus falsas verdades. Los fariseos no querían escuchar a Jesús porque sabían que esa verdad los incomodaría a ellos y los pondría en una situación de la cual no podrían salir a menos que sea por el perdón de Jesús. El Señor les mostraba a ellos lo que habían hecho mal, les mostraba qué es lo que habían hecho con el pueblo de Dios, y como la verdad incomoda, esta les incomodó mucho a ellos, a tal punto de querer acabar con la vida de Jesús. Y es que ellos no querían rebajarse, ellos no querían humillarse, pues se consideraban a sí mismos como los más altos, los más importantes en la sociedad de aquellos tiempos. Como la palabra dice, como Jesús lo dijo: «El que se ensalce será humillado, y el que se humille será enaltecido». También vemos que los fariseos, al ver que los guardias que habían enviado a capturar a Jesús no lo capturaron, inmediatamente maldijeron a todos aquellos que supuestamente no conocían su ley. El problema es que la ley que ellos seguían no era la ley de Dios, sino que era la ley de los hombres. Y aquel que sigue la ley de los hombres, aquel que confía en el hombre, es maldito entre los hombres. Eso bien lo dice la palabra de Jesús, y ellos mismos se estaban contradiciendo, a tal punto de decir que si un fariseo no opinaba lo mismo que Jesús, esto no podía considerarse algo válido. Pero también se contradijeron otra vez, pues Nicodemo, que era fariseo, pensaba muy similar a como Jesús y apoyaba a Jesús. Así que lo que ellos decían, lo que ellos predicaban, era completamente falso. Y aún así, cuando Nicodemo les probó esa falsedad, al mostrar que él, siendo fariseo, pensaba como Jesús, ellos dieron un argumento que tampoco era válido, diciendo que nada bueno puede salir de Galilea, juzgando a un pueblo por situaciones pasadas. Es como si yo dijera que de Alemania no puede salir nada bueno, pues de Alemania salieron las 2 guerras mundiales. No se puede juzgar a un pueblo por su pasado, y ni siquiera se puede juzgar porque nosotros no tenemos la potestad para hacerlo. El único que puede juzgar a un pueblo es Dios, nadie y absolutamente nadie más. Sin embargo, los fariseos se creían con esa potestad, cosa que no es de humildes, sino de orgullosos y soberbios. Otra cosa que decían los fariseos era que Jesús no podía ser el Mesías, pues él no había nacido en Belén. Sin embargo, ellos desconocían completamente el origen de Jesús, puesto que no sabían que Jesús efectivamente venía de Belén, y fue allí mismo donde él nació, de Belén. Pero como los fariseos solamente creen en su palabra, solamente creen en lo que ellos creen, no se toman el tiempo para investigar, no se toman el tiempo para escuchar a Jesús, no se toman el tiempo
de saber quién es en realidad. Y es por eso que los fariseos no podían hablar verdades de Jesús, pues nunca lo habían escuchado verdaderamente. Y cuando me refiero a escuchar verdaderamente, es escuchar con oídos abiertos al cambio. Ninguno de nosotros puede escuchar y cambiar su forma de actuar si está siempre a la defensiva pensando que lo que uno piensa es lo correcto. Muchas veces cuando nos regañan no queremos aceptar nuestro error y es porque no estamos abiertos al cambio, no estamos abiertos a aceptar nuestro error, sino que nos mantenemos en él y nos aferramos a la idea de que lo nuestro está correcto, mientras que todo lo demás está incorrecto. Pero algo que tenemos que tener muy en cuenta es que lo único correcto, lo único bueno, lo único verdaderamente favorable para nuestra vida es Dios. Y si nosotros no vamos por el camino de Dios, vamos por el lado incorrecto. Y aunque muchas veces nos neguemos a aceptarlo, es la verdad. Y la verdad hace su trabajo, y es incomodar a las personas, puesto que incomodando llega a ser la única manera de que nos demos cuenta que estamos cometiendo un error. Amén.